En el pueblo de San Martín Peras, Oaxaca, la mañana amaneció como siempre, seca, callada y cargada de polvo. El sol apenas se asomaba, pero ya picaba fuerte sobre los techos de lámina y las calles de tierra. Entre gallinas sueltas y ladridos lejanos, los muchachos caminaban hacia la secundaria técnica del pueblo, una construcción envejecida, con muros descascarados y ventanas que apenas se sostenían. Adentro, el aire olía a tiza, a sudor y a cansancio. La maestra Guadalupe estaba de pie junto al escritorio, con las boletas en la mano. No dijo nada, no los miró, solo fue llamándolos uno por uno. Efraín tomó la suya y regresó a su lugar sin abrirla de inmediato. Tomás la miró apenas y se le endureció la quijada. Rubén la recibió con manos temblorosas. El silencio era grueso, incómodo. Efraín apretó los dientes, abrió el papel y sintió como algo se le rompía adentro. ¿Otra vez?, murmuró mientras el rojo de la palabra reprobado parecía gritarle en la cara. Tomás soltó un bufido y bajó la mirada. «No puede ser. Mi jefe me va a matar», dijo entre dientes, mirando el piso como si buscara una salida ahí. Rubén no dijo nada, solo bajó la cabeza. El cinturón colgado detrás de la puerta de su casa apareció en su mente como un fantasma. La campana sonó con un chirrido agudo. Los alumnos comenzaron a salir como enjambre, riendo, empujándose. Ellos no. Se quedaron atrás, caminando hacia el patio trasero donde no llegaban los maestros ni los chismes. «Esto no es justo», murmuró Efraín con rabia, doblando la boleta hasta hacerla un cuadrito apretado. «Desde que llegamos al tercer año nos traía atravesados», dijo Tomás con voz baja, sin levantar la vista. «Nos jodió a propósito», escupió Efraín, pateando una piedra que salió volando hasta chocar contra la pared. «Nos arruinó el futuro», agregó Rubén, y la voz se le quebró aunque trató de ocultarlo. No hablaron de estudiar más, no mencionaron volver a intentarlo. Algo más oscuro se les metía por dentro, como humo espeso. No era tristeza, ni decepción. Era coraje. Era esa sensación de estar atrapados, de que el mundo ya los había señalado con dedo firme. El viento levantó más polvo. Los tres muchachos se miraron sin decir palabra. Y en ese silencio, algo cambió. Algo que ya no tenía vuelta atrás. El sol ya se había escondido detrás de los cerros cuando Efraín, Tomás y Rubén llegaron a la lonchería de Doña Meche. Era un sitio oscuro, con focos bajos y paredes manchadas de grasa. El olor a aceite viejo se mezclaba con el vapor de los frijoles recalentados y el humo del comal. Las mesas de plástico estaban pegajosas y cojeaban, pero nadie decía nada. Se sentaron al fondo, lejos de las miradas. Doña Meche los saludó con un movimiento de cabeza, pero no se acercó. Ya sabía que cuando esos tres venían con el ceño fruncido, no era por hambre. «No se va a quedar así», dijo Efraín golpeando la mesa con los nudillos. Apenas un toque, pero cargado de rabia. «Algo hay que hacerle», respondió Tomás sin levantar la mirada, con la voz seca. Rubén tragó saliva. Llevaba todo el día con un nudo en el estómago. La boleta reprobada seguía en su mochila, doblada, escondida, como si esconderla borrara el problema. «Pero sin que nos metamos en problemas», dijo Rubén, rascándose la nuca, nervioso. Tomás levantó la cabeza lentamente y los miró con firmeza. «La gente aguanta hambre, golpes y humillaciones», dijo con voz seria. «Pero nadie aguanta vivir con miedo a morirse». Efraín frunció el ceño, confundido. «¿De qué hablas?», preguntó, mirándolo con desconfianza. Tomás se inclinó hacia ellos, bajando aún más la voz. «De meterle la muerte a su casa», dijo sin titubear, como si ya lo hubiera pensado todo. Rubén sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El ruido de la cuchara golpeando un plato en la cocina lo hizo brincar. «Eso ya es cosa mala», murmuró Rubén mirando la puerta. «Ella nos chingó primero», respondió Efraín con los ojos duros. «Que sienta tantito de lo que nos hizo.
No se trata de matarla, aclaró Tomás con los ojos encendidos. No más de hacerle saber que se pasó de lanza, que no está sola, que alguien la está viendo. El silencio se volvió más denso. Afuera, un perro aulló en la calle, y las sombras comenzaron a trepar por las paredes del local. Nadie rió. Nadie se levantó. La idea quedó ahí, pesada como piedra, creciendo despacio entre ellos, como una sombra que ya no se podía borrar. Y en los ojos de los tres, algo nuevo comenzaba a encenderse. No era valentía, era otra cosa. La noche cayó sobre el pueblo como una manta pesada. El aire era frío, callado, y el cielo sin luna se extendía como un techo negro sobre los tejados. Solo se escuchaban algunos grillos, el ladrido lejano de un perro y el crujir de la tierra bajo los pasos nerviosos de los muchachos. Se juntaron detrás de una casa abandonada, junto al camino viejo que llevaba al panteón. Era un sitio olvidado, con hierba alta y paredes vencidas. Ahí se sentían lejos de todo, incluso del juicio de Dios. «No basta con asustarla», dijo Tomás con firmeza, cruzado de brazos, la mirada fija en la nada. «Tiene que quedarse marcada». Efraín temblaba un poco al encender un cigarro. La flama del encendedor iluminó su rostro por un segundo. «¿Y cómo le metemos la muerte?», preguntó soltando el humo, mirando a Tomás entre sombras. Tomás respiró hondo, como si las palabras que iba a decir le pesaran en el pecho. «Del panteón», dijo sin rodeos. «De ahí mismo». Rubén abrió los ojos como platos. Lo que escuchaba no parecía real. «¿Estás diciendo?», preguntó Rubén con la voz quebrada, casi en un susurro. «Un muerto», continuó Tomás. «Sacarlo y dejarlo en su casa». Efraín sintió un latido en el cuello, como si el corazón se le hubiera subido a la garganta, pero no retrocedió. «¿Y si nos ven?», preguntó con la voz rasposa. «Nadie va al panteón de noche», respondió Tomás con seguridad, «y menos en luna nueva. No hay luz ni alma que se atreva a pisarlo». El plan fue tomando forma en la oscuridad. Hablaron bajo, con frases cortas. Llevarían palas, lámparas de mano, una mochila grande. El cuerpo tendría que ser pequeño, fácil de mover. Dejarían una nota también, algo simple, algo que se clavara en la mente como espina. «Que tengas una feliz muerte», dijo Efraín probando las palabras, como si las saboreara. Rubén tragó saliva. Lo sentía mal, como si estuviera faltando a todo lo que le enseñaron, pero asintió. «Está bien», dijo Rubén bajito sin mirar a nadie. «Pero que sea rápido». Esa noche, sin saberlo del todo, los tres dejaron de ser solo muchachos enojados. Algo se quebró en su interior, algo que ya no tenía arreglo. Y en el eco del silencio, el plan echó raíces como maleza venenosa. La noche estaba cerrada sobre el pueblo. El aire bajaba frío desde los cerros y arrastraba hojas secas que raspaban el camino de tierra. A cada paso, las casas quedaban más lejos y el silencio se hacía más espeso, como si alguien lo estuviera empujando desde atrás. Efraín caminaba al frente con la lámpara apagada, guiándose apenas por la claridad del cielo. Tomás llevaba la pala recargada sobre el hombro, apretando el mango con fuerza. Rubén avanzaba unos pasos atrás, volteando a cada rato, con la sensación constante de que algo lo seguía entre la oscuridad. El panteón apareció poco a poco. Primero la barda baja, luego las cruces viejas, chuecas por el tiempo, y finalmente el portón de metal, oscuro y cubierto de óxido. Al verlo tan cerca, Rubén sintió un apretón en el pecho. «Aquí siempre se siente pesado», murmuró Rubén deteniéndose un momento, respirando hondo, como si el aire no entrara bien. «No empieces», respondió Tomás sin voltear. «Ya estamos aquí y no hay regreso». Efraín no dijo nada, se acercó al portón y empujó despacio. El metal lanzó un chirrido largo y seco que se metió entre las tumbas. Los tres se quedaron quietos, escuchando, con el corazón golpeándoles fuerte.
«Ciérralo bien», susurró Efraín. «No quiero que se note». Tomás empujó el portón hasta dejarlo casi cerrado. Avanzaron despacio entre las lápidas, iluminando apenas el suelo. Cada crujido bajo sus botas le sonaba como pasos ajenos. Las sombras de las cruces se alargaban y se encogían con la luz temblorosa de la lámpara. Rubén se detuvo de golpe. «Te juro que vi algo», dijo Rubén con la voz temblorosa, señalando entre dos tumbas. «No hay nada», respondió Efraín sin voltear. «Es tu cabeza jugando contigo». «Aquí pasan cosas», insistió Rubén en voz baja. «Mi abuela siempre decía que este lugar no se camina de noche». Tomás apretó la mandíbula y siguió avanzando, aunque por dentro sentía que el panteón los observaba, como si supiera a qué venían. El frío ya no venía solo del aire, se les estaba metiendo por dentro. Y aún así, ninguno dio media vuelta. Eligieron una tumba vieja, hundida, casi olvidada entre la hierba seca. La cruz de madera estaba carcomida y el nombre ya no se alcanzaba a leer, como si nadie reclamara ese cuerpo desde hacía muchos años. Tomás apuntó con la lámpara y asintió en silencio. Ese era el lugar. Efraín clavó la pala primero. La tierra estaba dura en la superficie, seca y compacta, y cada golpe levantaba un polvo fino que se les metía en la garganta. Conforme avanzaban, el suelo se volvía más oscuro, más pesado, húmedo, pegándose a las palas y a las botas. El silencio era tan espeso que cada movimiento sonaba demasiado fuerte. Rubén respiraba con dificultad. El sudor frío le corría por la espalda, aunque la noche era helada. «Huele raro», murmuró Rubén tapándose la nariz, «como a animal muerto». «Cállate y sigue», respondió Efraín sin mirarlo, apretando los dientes. Tomás no decía nada, solo cavaba. Sus brazos ya dolían, pero no se detenía. De pronto, la pala chocó con algo duro. El sonido fue seco, hueco, distinto a la tierra. Los tres se quedaron quietos. «Ya dimos», susurró Tomás tragando saliva. Durante unos segundos nadie se movió. Luego comenzaron a retirar la tierra con las manos temblorosas, dejando al descubierto la tapa del ataúd. La madera estaba húmeda, vieja, inflada por el tiempo. Al forzarla, el olor salió de golpe, espeso, pesado, como si el aire se hubiera podrido. Rubén se apartó de inmediato. «Madre Santísima», murmuró llevándose la mano a la boca, luchando por no vomitar. Efraín apuntó la lámpara hacia adentro. Hacia adentro. La luz reveló el cuerpo torcido, la ropa pegada a la carne oscura, el rostro deshecho, con la boca abierta como si hubiera querido gritar. A Efraín se le cerró la garganta. «No nos ve», dijo intentando convencerse. «Ya está muerto». «Eso espero», respondió Tomás con voz baja, sin apartar la vista. Metió la pala para hacer palanca y en ese momento la tierra alrededor se movió, acomodándose con un crujido profundo que hizo que Rubén diera un paso atrás. «Vámonos», dijo Rubén desesperado. «Esto no está bien». «Aguántate», ordenó Efraín. «Ya llegamos hasta aquí». El panteón parecía contener la respiración, y mientras el ataúd se abría por completo, los tres sintieron que algo invisible los observaba desde la oscuridad, tomando nota de cada uno de sus pasos. Todo ocurrió en un instante torcido, como si el panteón mismo hubiera decidido cerrarles el paso. La tierra húmeda, recién removida, se volvió traicionera bajo sus pies. Rubén fue el primero en perder el equilibrio. Resbaló hacia adelante y cayó dentro de la fosa soltando un grito seco que se apagó al golpear el fondo. «¡Ay, la madre!», gritó Rubén desde abajo, lleno de pánico. Efraín reaccionó sin pensar. Dio un paso para ayudarlo, pero el borde cedió y se fue detrás, golpeando el costado contra la madera del ataúd. El aire se le salió del pecho de golpe. Tomás intentó afirmarse, clavando la bota en la orilla, pero el suelo no aguantó. Se deslizó también, cayendo encima de ellos.
y la madera vieja del ataúd cedió con un crujido brutal. El cuerpo salió rodando y cayó sobre Rubén. ¡Quítamelo de encima!, gritó Rubén con la voz rota, pataleando en el lodo, sintiendo la carne fría y blanda pegársele al pecho. El olor se hizo insoportable. Efraín trató de incorporarse, pero el espacio era mínimo y el peso de la tierra lo presionaba. ¡Muévete, cabrón!, gritó Efraín jadeando. ¡Muévete! La tierra comenzó a deslizarse desde las orillas, primero en pequeños montones, luego en bloques más pesados que golpeaban sus espaldas y cabezas. Tomás intentó trepar, hundiendo los dedos en el borde. ¡Salgan de ahí!, gritó Tomás desesperado. ¡No se queden abajo! Cada vez que intentaba subir, la tierra se deshacía entre sus manos. Efraín recibió un golpe fuerte en el costado y se quedó sin aire por un segundo. ¡Nos vamos a morir aquí!, gritó Efraín entre jadeos, con la garganta ardiendo. Rubén lloraba sin control, arañando la tierra con las uñas, sintiendo cómo le ardían los dedos. «No puedo respirar», sollozó Rubén. «No puedo». El barro, el sudor y el olor del cadáver se mezclaron en un solo infierno. La tierra siguió cayendo, cubriéndolos hasta el pecho, luego hasta el cuello. Los gritos se volvieron ahogados, débiles. En cuestión de segundos, la fosa se cerró sobre ellos. El panteón volvió a quedarse inmóvil, callado, como si nada hubiera pasado, sin testigos, sin ruido. La oscuridad se volvió absoluta. No había arriba ni abajo, solo un peso constante apretándoles el cuerpo, como si la noche misma se les hubiera venido encima. El aire era poco, caliente, y cada respiración costaba más que la anterior. Efraín apenas podía mover los brazos. La tierra le presionaba las costillas y sentía el corazón golpeándole descontrolado. Cada intento por jalar aire le quemaba la garganta, como si respirara polvo y fuego al mismo tiempo. «No quiero morir», murmuró Efraín con la voz rota, sin saber si alguien lo escuchaba. A su lado, Rubén sollozaba en silencio primero, luego en pequeños gemidos. Respiraba en sorbos cortos, con la boca llena de tierra. Cada vez que tragaba, el pánico le subía más. «Mamá», susurró Rubén con desesperación, «no me dejes aquí». Tomás intentó moverse. Quiso decir algo, cualquier cosa, pero solo logró escupir barro y un sabor metálico que le llenó la boca. Le ardía el pecho y sentía la cabeza pesada, como si se le fuera a reventar. El silencio se llenó de jadeos. No había gritos ya, no había fuerza, solo respiraciones rotas, torpes, chocando unas con otras en la oscuridad. Efraín empezó a golpear la tierra con el puño, lento al principio, luego con más desesperación. Cada golpe era más débil que el anterior. «Nadie va a venir», dijo Efraín con un hilo de voz, entendiendo al fin. «Aquí nos vamos a quedar». Rubén reaccionó con un arranque de pánico. «¡Ayuda!», gritó Rubén llorando. «¡Ayúdenos, por favor!». Su voz se apagó rápido, ahogada por la tierra y la falta de aire. Tosió con fuerza y luego solo quedaron pequeños sonidos, como de alguien luchando por no dormirse. Tomás cerró los ojos. Pensó en su casa, en el camino de tierra, en las mañanas de trabajo. Quiso rezar, pero las palabras no le salieron. El miedo ya no era un golpe fuerte, era un cansancio profundo que se le metía en los huesos. El pánico empezó a convertirse en una calma falsa, pesada, terrible. El cuerpo pedía descanso. La mente se nublaba. Efraín dejó de golpear. Rubén dejó de llorar. Tomás dejó de moverse. El castigo que habían planeado para otra persona se cerró sobre ellos sin prisa, como si el panteón hubiera esperado ese momento desde siempre. Cuando respirar dejó de ser posible, el miedo se quedó solo, enterrado con ellos. Con el paso de las horas, el panteón volvió poco a poco a su quietud habitual, como si la noche hubiera decidido borrar cualquier rastro de lo ocurrido. La tierra terminó de acomodarse sobre la fosa, deslizándose con paciencia,
apretándose a sí misma hasta volverse firme y compacta, sellando el hueco como una boca cerrada para siempre. Arriba, el viento recorrió los pasillos entre las tumbas, arrastrando hojas secas que raspaban las piedras. Una cruz vieja se movió apenas y lanzó un rechinido suave, cansado, que se perdió en la oscuridad. Abajo, bajo el suelo, el aire se agotó sin aviso. Efraín ya no sentía las manos, solo percibía un ardor profundo en el pecho cada vez que intentaba jalar aire. La cabeza le daba vueltas y los sonidos llegaban lejanos, distorsionados, como si estuviera bajo el agua. «No siento nada», murmuró Efraín con voz apagada, sin saber si hablaba en voz alta o solo en su mente. Tomás había perdido la noción del tiempo. Los recuerdos se le mezclaban con imágenes que no entendía. Por momentos veía el camino de tierra al amanecer. En otros, la cara de su padre mirándolo sin decir palabra. El peso de la tierra le apretaba las costillas, y cada respiración era más corta que la anterior. Así no debía acabar, susurró Tomás con dificultad, sintiendo que las fuerzas se le escapaban. Rubén apenas podía moverse. Tenía la boca llena de barro y cada intento por tragar lo hacía toser. El miedo ya no era un golpe fuerte, era una tristeza honda que lo envolvía por completo. «No me dejen», murmuró Rubén con un hilo de voz. «Por favor». Nadie respondió. Los sonidos bajo la tierra comenzaron a apagarse uno por uno. Primero cesaron los golpes torpes, luego los jadeos irregulares. El silencio fue ocupando todo el espacio. Lento, definitivo. Arriba, el panteón siguió igual. Las tumbas quietas, las cruces inmóviles. Ninguna señal de que, bajo esa tierra recién acomodada, 3 vidas se habían ido apagando sin que nadie lo supiera. La noche avanzó sin prisa. El viento se fue calmando. El polvo volvió a asentarse. Y cuando el amanecer empezó a asomar entre los cerros, el panteón guardaba un silencio absoluto, pesado, como si siempre hubiera sabido que esa noche alguien debía quedarse ahí, para no salir nunca más. Al día siguiente, el pueblo despertó como cualquier otro. El sol salió parejo, los gallos cantaron y el polvo volvió a levantarse en las calles de tierra. Pero en 3 casas, el amanecer llegó torcido, con un silencio que no se parecía a ningún otro. La madre de Efraín fue la primera en inquietarse. Se levantó temprano y encontró la cama intacta, como si nadie se hubiera acostado ahí. Pensó que quizás se había quedado con algún amigo, que volvería más tarde con hambre y sueño. «¿Seguro aparece al rato?», dijo la mujer en voz baja, mirando el camino vacío desde la puerta. En la casa de Tomás pasó lo mismo. Su padre salió a trabajar sin decir nada, pero regresó antes del mediodía al no verlo aparecer por ningún lado. La madre empezó a caminar de un lado a otro, apretándose el delantal entre las manos. «Ese chamaco nunca se va sin avisar», murmuró, tratando de no pensar mal. Rubén tampoco volvió. Su madre esperó hasta que el sol estuvo alto y luego salió a preguntar con las vecinas. Nadie lo había visto, nadie sabía nada. Las horas pasaron lentas. La preocupación se fue volviendo miedo. Los padres se juntaron, caminaron las calles, tocaron puertas, preguntaron en la tienda, en la cancha, en la lonchería. «¿No los vio anoche?», preguntó el padre de Efraín a un vecino. «No», respondió el hombre negando con la cabeza. «Desde temprano no se ve a ninguno». «No es normal», comentó otro frente a la tienda. «Esos muchachos siempre avisaban dónde andaban». Al caer la tarde, avisaron a la policía municipal. 2 agentes salieron a recorrer los alrededores. Revisaron caminos, milpas, veredas. Preguntaron a los que iban y venían. No encontraron nada, ninguna mochila, ninguna huella clara. «Parece que se los tragó la tierra», dijo uno de los policías sin pensar. La palabra se quedó flotando incómoda. Alguien mencionó el panteón en voz baja. Otro se persignó. Nadie quiso ir a revisar. De noche, menos. Con los días, las búsquedas se hicieron más cortas.
La gente volvió al trabajo. El polvo volvió a cubrir los pasos. Las madres siguieron esperando, sentadas frente a sus casas, mirando el camino. 3 nombres empezaron a decirse en pasado. 3 muchachos quedaron flotando en el aire del pueblo, sin explicación, sin cuerpo, sin respuesta. Y bajo la tierra, el silencio siguió guardando lo que nadie quiso encontrar. Con el paso de los meses, el panteón dejó de ser solo un lugar de entierros y rezos. Se volvió una advertencia muda. La gente empezó a evitar el camino que pasaba junto a la barda, no por respeto, sino por un miedo difícil de explicar. Uno que se sentía en el estómago y no se iba aunque amaneciera. Por las noches, algunos vecinos aseguraban escuchar ruidos apagados bajo la tierra. No eran pasos ni animales, eran golpes secos, sordos, como si alguien rascara desde abajo con desesperación. Nadie salía a ver. Nadie preguntaba demasiado. «Eso no es normal», decían en voz baja frente a la tienda. Ahí quedó algo mal enterrado. Los perros se negaban a acercarse. Se detenían a varios metros de las cruces y comenzaban a aullar mirando hacia las tumbas, con el lomo erizado y la cola entre las patas. Más de uno intentó jalarlos con la correa. «¿Qué traes?», les decían. «¿Qué estás viendo?». Pero los animales no se movían. Hubo quienes juraron que una fosa vieja se hundía poco a poco. No de golpe, sino despacio, como si cada semana la tierra cediera un poco más, acomodándose sobre algo que todavía ocupaba espacio. Nadie quiso comprobarlo. La maestra Guadalupe nunca supo nada del plan. Nadie le dijo nada. Aún así, las noches comenzaron a volverse insoportables para ella. Se despertaba sobresaltada, sudando frío, con el corazón acelerado y la sensación clara de que alguien la observaba desde la oscuridad de su cuarto. «Siento que no están en paz», confesó una madrugada llevándose la mano al pecho. «Como si me miraran desde abajo». Desde entonces, dejó de dormir con la luz apagada. El pueblo nunca volvió a hablar abiertamente de los muchachos desaparecidos. Sus nombres se decían cada vez menos, como si nombrarlos pudiera atraer algo. Las madres siguieron rezando en silencio. Los padres aprendieron a no preguntar. Nadie volvió a profanar una tumba. Nadie volvió a caminar de noche entre las cruces. Los jóvenes ya no se atrevían a retar al panteón ni a jugar cerca de él. En San Martín Peras quedó claro que la muerte no acepta burlas, y que a veces, cuando se la despierta, no se lleva solo a los culpables. A veces deja algo vivo, respirando bajo la tierra, esperando. En San Agustín Loxicha, Oaxaca, el sol salía entre neblina y gallos, y las señoras ya estaban barriendo sus patios con ramas de guayabo. Raquel cruzaba el pueblo con su rebozo bien puesto y el paso apurado. Daba clases en la telesecundaria con paciencia y ternura, como si los alumnos fueran sus propios hijos. Pero su vida en casa era otra. Ernesto, su marido, la esperaba con los ojos llenos de sombra, el ceño fruncido desde temprano. El aire se ponía tenso apenas ella cruzaba la puerta. «No me mires con esos ojos cansados», dijo Ernesto con tono de reclamo, sentado en su mecedora, fumando en silencio. Raquel bajó la mirada y apretó la mandíbula. Sabía que cualquier palabra encendía su furia como copal, ardiendo en altar de difuntos. Caminó directo a la cocina, en silencio, con la espalda erguida pero el alma encogida. Los vecinos comentaban que Ernesto era hijo de una bruja, una mujer que curaba y maldecía con la misma oración, que hablaba con las almas y vendía limpias bajo la mesa de su cocina. Decían que su hijo había heredado esa oscuridad silenciosa, que lo seguía como sombra larga. Ernesto tenía celos enfermizos. No soportaba verla hablar con nadie, ni que lo mirara con cara de cansancio. Era violento y su coraje no se apagaba ni con aguardiente. Raquel empezaba a esconder moretones bajo el rebozo. Usaba colores oscuros y faldas largas, no por gusto, sino por necesidad.
En el mercado fingía una sonrisa, saludaba a todos, pero en sus ojos se notaba el miedo. En el patio, Ernesto guardaba velas negras, frascos con tierra de panteón y listones rojos atados con nudos viejos. Nadie sabía para qué los usaba, pero ahí estaban, como amenaza muda. Cuando pasaban cerca de su casa, algunos hacían la señal de la cruz sin decir nada. «Eres mía y solo mía», susurraba Ernesto con voz baja, pegado a su oído, con los ojos encendidos de celos. El perro de la casa aullaba cada noche, mirando fijo a la nada, como si oliera algo que los demás no podían ver. Los rezos del pueblo no alcanzaban a borrar la tensión que se sentía en esa casa. Así comenzó el infierno de Raquel, marcado por celos, golpes y brujería. Y en el pueblo, nadie volvió a dormir igual. Después de que el perro aulló toda la noche y los rezos del pueblo se perdieron entre las paredes, Raquel sintió que algo más oscuro se acercaba. No era solo el miedo. Era como si Ernesto hubiera abierto una puerta que no debía tocar. Desde hacía unos días, él andaba inquieto, mirando con rabia los pasos de Raquel. Todo empeoró cuando vio a Diego, el joven ayudante de la telesecundaria, conversando con ella junto al portón de la escuela. «¿Quién es ese chamaco?», preguntó Ernesto con la voz dura, deteniéndose en seco frente a Raquel. «Es un alumno ayudante, nada más», respondió Raquel bajito, con el corazón latiendo fuerte. Pero Ernesto no tragó esa respuesta. Apretó los dientes y se marchó sin decir más. Esa noche, mientras ella dormía, él se levantó con sigilo. Se acercó a su cama y, con manos frías, le cortó un mechón de cabello. Lo envolvió en un listón rojo, lo ató con nudos fuertes y salió hacia el ejido. Bajo la ceiba grande, la que todos decían que era sagrada, cavó con sus propias manos y enterró el amarre. La tierra quedó cerrada y marcada con una piedra negra. Al día siguiente, aparecieron gallinas degolladas en varios portones. La gente murmuraba en voz baja. Las viejas decían que la brujería andaba suelta, que alguien había hecho un trabajo bajo la luna. Raquel sentía que algo la jalaba por dentro. Era como si Ernesto ya no solo la golpeara con las manos, sino con fuerzas que no se veían. «No me dejes en vergüenza», dijo Ernesto con ojos de fuego, mientras la miraba comer sin apetito. Ella lloraba en silencio, apretando el vaso con las dos manos, sin decir nada. Empezaba a creer que ya no era dueña de sí misma. Diego la notó apagada. Se acercó con respeto y voz suave. «Maestra, si algún día necesita algo, aquí estoy», dijo con sinceridad, sin mirarla a los ojos. «Estoy bien, muchacho», respondió Raquel con voz débil, intentando sostenerse, pero el amarre bajo la ceiba había sellado la obsesión de Ernesto, una que no conocía límites ni arrepentimiento. Y en ese lugar, la sombra del miedo ya caminaba por las calles. En ese lugar donde la sombra del miedo ya rondaba las esquinas, las noches para Raquel se hacían más largas. Desde el amarre bajo la ceiba, Ernesto empezó a imponer castigos que no eran de este mundo. «Vas a dormir con estos 3 huevos debajo del petate», dijo Ernesto con voz baja, dejando los huevos con cuidado sobre el suelo de tierra apisonada. «Si uno amanece roto, ya sé lo que andas haciendo». Raquel lo miró sin decir palabra. El corazón le latía con fuerza, como si supiera que algo malo estaba por pasar. Esa noche se acostó sin moverse, con el miedo prendido al pecho y los ojos abiertos hasta que el gallo cantó. Al amanecer, Ernesto se agachó junto al petate. Revisó los huevos como quien busca señales del más allá. «Te salvaste por hoy», dijo Ernesto con sorna, levantándose con una mueca torcida. Raquel apenas respiró. Se alistó en silencio, con la espalda rígida y las manos temblorosas. En la escuela trató de fingir que todo estaba bien, pero sus ojos ya no brillaban como antes. «¿Qué le pasa, maestra?», preguntó Diego con preocupación sincera, al verla distraída frente al pizarrón. «Nada, estoy cansada», respondió Raquel con voz débil, evitando su mirada. Pero el control de Ernesto se volvía más cruel cada día.
Mezclaba golpes con rituales oscuros. En la cocina apagaba las veladoras del altar, volteaba los santos contra la pared y encendía velas negras frente a un cuchillo viejo, clavado sobre una tabla de mezquite. El olor a copal se mezclaba con humo amargo. A veces murmuraba rezos con palabras que no eran de iglesia. Otras hablaba solo, como si alguien más habitara la casa con ellos. Las señoras del pueblo comenzaban a murmurar. Decían que Ernesto usaba oraciones torcidas, que lo habían visto salir al cerro con bolsas negras en las manos. Nadie decía nada en voz alta, pero todos sabían que algo andaba mal. Raquel sentía que la noche no se iba nunca. Dormía con miedo, despertaba con miedo. Y cada vez era más difícil recordar quién era antes de todo aquello. En ese sitio de cafetales y cerros, la oscuridad ya no solo rondaba afuera, vivía con ella, dentro de casa, dentro de su propia piel. En un domingo donde el sol pegaba fuerte en el pueblo y el aire olía a tortilla recién salida del comal, Raquel caminaba por el mercado con paso ligero. Llevaba su canasta de palma y una lista corta: frijol, chile seco y jabón de barra. Quería volver pronto a casa antes que Ernesto empezara con sus enojos, pero él ya venía detrás, como sombra pegada al cuerpo. Con ojos de jaguar y el ceño fruncido, observaba cada paso de Raquel como si midiera sus suspiros. Ella se acercó al puesto de doña Tomasa, una señora mayor que vendía granos y especias desde hacía años. ¿Cuánto cuesta el kilo de frijol, doñita?, preguntó Raquel con voz suave. Pero antes que la mujer pudiera responder, Ernesto apareció de golpe y le arrancó la bolsa de las manos. «No me hables con nadie», gruñó Ernesto con saliva de rabia, los dientes apretados y los nudillos blancos. «Solo estaba preguntando el precio», explicó Raquel con voz temblorosa, pero él no escuchaba. Su rostro ardía de celos. Justo en ese momento, Diego apareció con unos papeles de la escuela. Venía con la intención de entregarlos sin hacer ruido, pero la tensión en el aire se notaba desde lejos. «Buenos días, maestra», dijo Diego con voz clara, estirando el brazo. «Vete de aquí, chamaco», ordenó Ernesto empujándolo con brutalidad, tirándole los papeles al suelo. Los vecinos vieron todo, pero bajaron la mirada. Nadie quería buscar pleito. Nadie quería cruzarse con la furia de ese hombre. Raquel sintió la vergüenza como espinas metiéndose por debajo del rebozo. Su cara ardía, no por el sol, sino por la humillación. Quiso gritar, pero se tragó las palabras. Esa noche, Ernesto no dijo nada al llegar. Solo aventó la bolsa sobre la mesa, rompió los platos de la cocina y la golpeó contra el mueble. «Si no eres mía, no serás de nadie», dijo Ernesto con furia maldita, mientras sus ojos se perdían en la oscuridad. Raquel quedó tirada en el suelo, con el cuerpo dolido y el alma más rota que nunca. Ni siquiera lloró. Nomás respiró bajito, como para no molestar el aire. El mercado quedó marcado como testigo. Ese lugar supo de su vergüenza, y el pueblo, aunque callado, ya no podía fingir que no veía. Ya no bastaban los gritos, ni los golpes. La violencia de Ernesto se volvió otra cosa. Algo que pesaba más que las palabras, algo que se metía en el aire. Encendía velas negras en el patio trasero, justo donde antes guardaba los frascos y listones. Se hincaba frente a un círculo de sal y empezaba a rezar al revés, con la voz baja pero firme, como si hablara con alguien más. «Aquí te vas a quedar, mujer», decía Ernesto con los ojos perdidos, mirando al fuego sin parpadear. Raquel lo veía de lejos, apretando las manos contra el pecho. En las madrugadas, rezaban a escondidas frente a un pequeño crucifijo que guardaba en una caja de madera. Pedía a Dios que le diera fuerza para aguantar un día más. Pero una noche, Ernesto la sorprendió. «¿Estás rezando?», preguntó con voz seca, entrando a la habitación. Ella intentó esconder el crucifijo, pero ya era tarde. Ernesto lo arrancó de sus manos y lo tiró al suelo. «Tus santos no sirven contra mí», gritó Ernesto con burla cruel, pisoteando el crucifijo hasta hacerlo pedazos.
Los vecinos escuchaban los gritos por las ventanas abiertas. Algunos se despertaban, otros se tapaban con las cobijas. Nadie decía nada. Fingían sordera, como si el silencio los protegiera. En la escuela, Diego notaba cada día más la mirada apagada de Raquel. Un día ya no aguantó y se le acercó con la cara seria. «No tiene por qué aguantar eso», dijo Diego con firmeza joven, la voz temblando de rabia contenida. Raquel solo lloró. Las lágrimas le bajaban solas. No tuvo fuerzas para responder. Nomás negó con la cabeza, como si ya hubiera perdido hasta las palabras. Ernesto, en su delirio, empezó a acusarla de cosas frente al pueblo. Decía que Raquel tenía otros hombres, que él tenía pruebas. Mostraba frascos con tierra, listones y uñas enterradas, diciendo que eran trabajos para atarse con otros. La gente lo escuchaba, pero nadie sabía si creerle. Algunos se persignaban. Otros murmuraban que se le había metido el demonio. La paranoia de Ernesto se mezclaba con golpes. La oscuridad le crecía en los ojos. Y Raquel, como sombra que se borra con el sol, se iba hundiendo más y más. En ese sitio donde el café ya no olía a esperanza, los rezos ya no salvaban. Después de que Ernesto comenzó a acusar a Raquel frente al pueblo y los golpes se volvieron parte del día a día, el encierro fue lo que siguió. Cerró la puerta con tranca gruesa, como si fuera cárcel. «Si das un paso, te mato», amenazó Ernesto con voz de trueno, clavando la mirada en sus pies. Raquel ya no salía sola, ni a la tienda, ni a la escuela, ni al patio. Ernesto la vigilaba desde la ventana, con los brazos cruzados y la sombra alargada. Hasta el perro se callaba cuando él estaba cerca. Desesperada, Raquel intentó mandar cartas a su hermana en Miahuatlán. Las escribía de noche y las escondía en el doble fondo de la cesta del pan. Pero Ernesto, desconfiado, empezó a revisarlo todo. «¿Qué es esto?», dijo una noche con el papel en la mano, las palabras temblando de rabia. Raquel no alcanzó a responder. Él encendió un cerillo y la carta ardió frente a sus ojos. «Nadie va a sacarte de aquí», espetó Ernesto, mientras el humo subía lento como una maldición. Las vecinas ya murmuraban que Ernesto estaba tocado por lo oscuro. Decían que su madre, muerta desde hace años, aún le hablaba en sueños. «Él tiene pacto con las sombras», susurraban las viejas con miedo, santiguándose tras las cortinas. Diego, cada vez más preocupado, comenzó a seguir a Raquel de lejos. No por metiche, sino porque presentía que algo grave estaba por pasar. Un día, al verla salir con los ojos bajos, se le acercó con el corazón en la mano. «No me dejes sola con él», pidió Raquel en un susurro tembloroso, casi sin aire. Pero Ernesto los vio. Desde la otra acera, cruzó la calle con pasos largos y furia en la cara. «¡Te voy a matar, escuincle!», gritó Ernesto con furia ciega, golpeando a Diego sin darle tiempo de reaccionar. El muchacho cayó al suelo, pero logró escapar, corriendo entre los puestos vacíos del mercado. Raquel quedó paralizada, con las manos en la boca y el alma hecha trizas. Ya no era solo encierro de puertas, era una celda invisible, hecha de miedo, amenazas y brujería. Y ese lugar, antes lleno de vida, ahora sabía a encierro, a pena larga, a oscuridad sin salida. Después del golpe en plena calle, la tensión no bajó. Al contrario, las agresiones crecieron y ya no se podían ocultar. El pueblo entero comenzó a hablar, aunque en voz baja. Algunos decían que Ernesto se había vuelto loco. Otros juraban que el demonio lo guiaba. Raquel ya no tenía cómo esconder las marcas. El rebozo no alcanzaba y su andar era lento. En la telesecundaria, los alumnos notaban su tristeza, aunque nadie se atrevía a preguntar. Una mañana, mientras escribía en el pizarrón, una niña levantó la mano. «¿Está bien, maestra?», preguntó una alumna con voz inocente, sin saber el peso de sus palabras. «Sí, hija, no te preocupes», respondió Raquel con lágrimas contenidas, apretando el gis con fuerza.
Los rumores llegaron a Ernesto como cuchillos, y él, en vez de calmarse, se volvió más peligroso. Una noche, prendió velas negras en el patio como ya era costumbre, pero esta vez llevó un gallo amarrado. Con los ojos enrojecidos por el coraje y el delirio, lo sacrificó ahí mismo. Untó la sangre fresca sobre el marco de la puerta, dejando las marcas como advertencia. «Nadie te van a arrancar de mí», juró Ernesto con los ojos rojos, mirando la mancha como si fuera un pacto sellado. Al amanecer, los vecinos vieron el rastro de sangre seca. Algunos se persignaron al pasar, otros apuraron el paso. Nadie dijo nada. Las casas cerraron sus puertas antes de que cayera la tarde. Diego, angustiado y sin saber qué hacer, buscó consejo en Elena, amiga de Raquel desde joven. «No puedo dejarla sola», dijo Diego con voz decidida, aunque la desesperación se le notaba en la cara. Elena, con el rostro serio, lo miró sin decir nada. Luego suspiró y asintió, como quien también carga un miedo viejo. Ya no era solo Raquel la que vivía con miedo. El pueblo entero lo sentía. Algo oscuro se colaba por las calles, se sentaba en las esquinas, se metía en los sueños. El silencio se volvió cómplice. Cada puerta cerrada era un testigo que decidía no hablar. Y ese lugar, una vez lleno de comadres chismosas y risas de niños, se hundía en un silencio que dolía más que los gritos. Cuando el silencio ya no protegía y el miedo se respiraba en cada esquina, Raquel juntó coraje y fue a pedir ayuda. Caminó hasta la comandancia del pueblo, con las manos temblando y el rebozo cubriéndole los moretones. Habló con el agente municipal y buscó al comisariado, pero Ernesto siempre se enteraba primero, como si el monte mismo le contara todo. Aparecía en la escuela antes que ella. La esperaba en la esquina con los brazos cruzados. Entraba a la casa sin permiso, como si las paredes fueran de aire. «Si me dejas, te entierro viva», amenazó Ernesto con cuchillo en mano, pegado a su cara, con los ojos sin alma. Raquel no respondió. Se quedó inmóvil, sintiendo el filo cerca del cuello. Esa noche no durmió. Ninguna. Se quedó sentada, escuchando cómo él rezaba al revés en el patio, con voz baja y palabras que dolían. Diego, que ya era casi un adulto aunque todavía estaba en la escuela por haberse atrasado en los estudios, no podía disimular que estaba enamorado de Raquel. Harto de verla sufrir, decidió enfrentarlo en público. Fue un domingo, frente a la iglesia, cuando Ernesto lo provocó con burlas. Diego no se quedó callado. «Ya basta, cabrón», dijo Diego con rabia, alzando la voz ante todos. Ernesto se le fue encima como toro bravo. Le dio una golpiza frente a media plaza. Nadie intervino. Solo después, unos lo levantaron del suelo y lo llevaron a casa de Elena, medio desmayado. Raquel se enteró y se deshizo por dentro. Lloró sin hacer ruido, con la espalda apoyada en la pared de la cocina. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de desesperación. Ernesto ya decía cosas más pesadas. Caminaba por la casa repitiendo que si Raquel no era suya, sería de la tierra. «Prefiero verte muerta que con otro», dijo Ernesto con odio absoluto, mientras afilaba el cuchillo sobre una piedra. El pueblo se partió en dos. Algunos querían intervenir, hablar con las autoridades, buscar ayuda de fuera. Otros, por miedo o por costumbre, preferían callar. Las amenazas se volvieron cosa diaria, y la vida de Raquel pendía de un hilo invisible, a punto de romperse con el próximo suspiro. Una noche, cuando la tormenta ya llevaba rato azotando techos y sacudiendo árboles, la calma se rompió para siempre. La tormenta caía con furia sobre los techos de lámina. El viento soplaba como si quisiera arrancar las casas de raíz. En medio de la noche, entre truenos y relámpagos, Ernesto apareció. Irrumpió en la casa con un portazo que sacudió hasta las paredes. Sacó el arma de fuego y nadie se atrevió a moverse. En la otra mano traía una bolsa de manta llena de frascos, velas y listones. Los ojos le brillaban con una locura que ya no era de este mundo.
La niña chilló desde el cuarto. Raquel se quedó quieta, con el alma en vilo. Afuera, el monte se agachó. «Hoy se acaba todo», gritó Ernesto con voz demoníaca, empapado por la lluvia. Raquel estaba dentro, junto a Diego. El joven había ido a dejar unos papeles de la escuela, pero se quedó al ver la tormenta. Ahora estaba entre Ernesto y ella, con el cuerpo temblando, pero firme. «No tienes que hacer esto», dijo Diego con la voz tensa, el corazón a punto de salirse del pecho. Ernesto lo ignoró. Caminó directo a la mesa, sacó una vela negra y la encendió con un cerillo húmedo. Luego abrió un frasco con tierra del panteón y lo puso frente a Raquel. «Te amarro hasta la muerte», vociferó Ernesto con ojos de locura, mientras el humo negro subía como serpiente. Raquel cayó de rodillas, con las manos juntas. «Déjame, por lo que más quieras», rogó Raquel con lágrimas corriendo por su cara. Pero Ernesto no escuchaba. Sacó el arma de fuego y lo apuntó directo a Diego. «Nadie me quita lo mío», dijo Ernesto con rabia salvaje, el dedo temblando sobre el gatillo. Diego retrocedió, pero no corrió. Sus ojos estaban clavados en los de Raquel, como si le dijera que no la dejaría sola. El enfrentamiento se volvió desesperado. Ernesto lanzó la mesa al suelo, los frascos se rompieron, el fuego de las velas bailaba como si celebrara el caos. Hubo gritos, forcejeos, golpes contra las paredes. La tensión era insoportable y el desenlace inevitable. El aire estaba tan espeso que dolía respirarlo. Las paredes de adobe parecían contener el grito de todos los años de miedo. Raquel apenas podía moverse. Diego, con las manos sudadas y los ojos fijos en Ernesto, esperaba el momento. En el último instante, cuando el brujo alzó el arma para matar, Diego se lanzó con fuerza. Le arrebató el arma y, sin pensarlo, apretó el gatillo. El disparo retumbó en toda la casa como un trueno de juicio. Ernesto cayó al suelo con los ojos abiertos y la boca apretada. La bolsa de brujería se le resbaló de los brazos. Velas, frascos y listones se regaron por el piso como si el mal mismo se hubiera soltado. «No quería hacerlo», dijo Diego con voz temblorosa, respirando agitado, con el alma deshecha. Raquel corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza, llorando como nunca. Lloraba de alivio, de miedo, de todo lo que había guardado por años. Afuera, el pueblo ya se había levantado. Escucharon el disparo y corrieron hacia la casa. Llegaron hombres, mujeres, viejos y niños. Todos vieron a Ernesto tirado, sin vida, con su altar deshecho y las velas negras apagadas. «Se lo llevó su propio mal», comentó una vecina con miedo, haciendo la señal de la cruz. El perro que siempre aullaba se quedó en silencio. El aire cambió. El monte pareció exhalar. Ernesto murió como había vivido, entre violencia, sombras y maldiciones. No hubo gritos ni rezos, solo miradas serias y pasos lentos alejándose del umbral. Raquel quedó libre, aunque marcada para siempre. La herida no estaba en la piel, sino en el alma. Diego se quedó a su lado, en silencio, como quien cuida una flor entre ruinas. El pueblo no volvió a ser igual. Esa noche quedó grabada como el fin del hombre que mezcló golpes con brujería. Y aunque el miedo se fue, el eco de su sombra aún camina en las noches sin luna. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.